Quiero que entren todos los niños igual. Siéntate ya, siéntate, sentadito. Ya sentado. Bien. Bueno, el tema principal es cumpliendo lo establecido por Dios. Sí quiero que le ponga mucha atención, mi hermano, a esta palabra, porque, bueno, en mi caso, el Señor me habló que es una advertencia, mi hermano. ¿Qué está? No, así mismo se vacila. Bueno. Sí. Así que quiero que lo tome con toda la madurez, mi hermano. Con toda la madurez. Le comento, le amo en el Señor. Sí. Pero ni yo mismo sé qué quiere el Señor hablar en esta palabra. Créame, mi hermano, no sé ni qué mismo quiere el Señor hablar en esta palabra. Bienvenido, hijo, que Dios te bendiga. Qué gusto tenerte aquí. Igual a todos ustedes, qué gusto tenerles aquí. Amén. El texto está basado en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 12. Versículos del 17 al 28. Antes de esto yo quiero ir a la palabra del libro de Hebreos. Quiero ir al libro de Hebreos 4:12. Creo que muchos ya saben este versículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un versículo que un versículo, una palabra que prácticamente siempre la repetimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Amén, claro que sí. Porque la palabra de Dios, voy a leerles acá, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, póngale atención a esto que dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué he puesto esta palabra siempre? Porque quiero demostrar primeramente que el Señor es veraz. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra veraz? Verdadero. Genuino, verdadero, cierto, correcto. Cuando la palabra del Señor dice es viva y eficaz. ¿Saben que este versículo, esta palabra la repetimos muchas veces, ¿no? Y hasta nos impresiona esta palabra. Pero ¿cuántos sabemos qué significa las coyunturas? ¿Quién sabe qué son las coyunturas? Sin revisar en el diccionario. Ya, muy bien, correcto, ¿no es cierto? Esas son las coyunturas. Los tuétanos, ¿qué son los tuétanos? Lo que va del huesito, dentro del huesito. Lo que amarra. No. No le culpo porque ni yo tampoco sabía si no fuera porque lo investigué. Pero es lo que se Los tuétanos son los huesos como tal, donde se alberga la médula. ¿Sí? ¿Sí se ha dado cuenta que cuando nosotros compramos carne para cocinar, sí, ahí en esa parte viene la médula, ¿no es cierto? Sí. El hueso es el tuétano, exacto, el hueso es el tuétano. ¿Ya? Como cualquiera que oiga la palabra tuétano diría que es como de pronto unas venas, unas arterias, algo así, ¿no? Pero son los huesos. Y yo decía, pero bueno, ¿qué tiene que ver que el Señor ponga de ejemplo
los tuétanos y las coyunturas. Simple. Porque una espada de dos filos es aquella que tiene la capacidad, mi hermano, de coger a usted, cortarle, incluso con todo y hueso. ¿Me entienden? Por eso el Señor hace esa comparación de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Se puede imaginar que la palabra de Dios diga que es más cortante. Significa que no hay nada que pueda quedar, por lo menos, ¿cómo diríamos? Que pueda quedar pegado o adherido a algo. Lo que el Señor está diciendo es que si la espada de dos filos tiene la capacidad, hablemos en cuanto al quitarle la vida a una persona o a algún animal, qué sé yo. Usted penetra la espada de dos filos, hermano, usted le mata por el un lado, perdón que le diga esto, usted le hiere por el un lado y le hiere por el otro. O sea, no tiene escapatoria ningún ser humano, ningún animal que atraviese una espada. Y imagínense si el Señor dice que es más cortante que una espada de dos filos. Significa que cuando el Señor utiliza su espada, su boca, no hay nada que quede de pie, no hay nada que quede pegado, mi hermano. A eso se refiere el Señor cuando dice que penetra hasta principalmente partir el alma del espíritu. Hacer como decía mi esposa alguna vez en una prédica, hacer la separación entre el alma y el espíritu. Porque el espíritu tiene que estar separado del alma. Porque lastimosamente el alma tiene la capacidad de poder someter al espíritu, a tal punto que usted mengua en todas las cosas que conciernan espirituales para el Señor. Pero cuando el Señor hace la separación del alma y el espíritu, entonces el espíritu empieza a tener la libertad para que él pueda nuevamente pedir las cosas del Señor, buscar las cosas del Señor. Porque todos sabemos que en el alma está, ¿qué nomás está en el alma? Sentimientos, emociones y voluntad del hombre, no de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que el alma es totalmente carnal, porque funciona a base de todo nuestro, ¿cómo sería? El sistema nervioso, pienso yo, ¿no? Porque el sistema nervioso es el que maneja, o opera, o gobierna todo nuestro cuerpo. Pero es donde realmente se maneja toda la inteligencia y la ciencia del ser humano. Así que por esa parte, cuando el Señor dice que es viva y eficaz y más cortante, significa que la palabra que Dios pueda soltar en esta noche va a ser tan viva, tan eficaz y tan veraz, que no va a quedar nada que pueda pasarse como mentira. ¿Me está entendiendo? Amén. Bueno, en base a esta palabra dice, debemos entender que no hay nada que se pueda ocultar de la soberanía de Dios. ¿Sí? Por eso poníamos el ejemplo, ¿no es cierto?, de las coyunturas y de los tuétanos. Muchas veces echamos de menos las advertencias o promesas de Dios por causa de creer, ¿sí?, que Dios ha pasado por alto su palabra, reprensión e incluso promesas. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Ezequiel, quiero que me ayuden al libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas
y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días, van pasando los días, y desaparecerá toda visión. Así que diles, ese es el refrán que utilizan ellos. Así que diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Dile por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta tu palabra, Dios. Quiero pedirte de manera especial, Señor, primeramente que perdones, Padre, toda palabra, todo pensamiento y todo acto, Señor, que hayamos cometido, que no haya sido de tu agrado, Padre, y peor aún, Señor, que haya sido abominación para ti, Señor. Mi Dios, quiero pedirte, mi Dios amado, que por medio de tu sangre preciosa, tú, Señor, limpies nuestra vida. Limpia y purifica, Padre celestial, Señor. Te pido también, Dios, que abras nuestra mente, Señor. Ábrela, Señor, abre nuestro corazón, Padre, para que esta palabra, Señor, entre, Padre, como la espada de dos filos, oh bendito Rey, Señor, y que discierna toda intención del corazón, Señor, de nuestra mente, Padre. Gracias yo te doy, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hablemos un poco acerca de lo que Ezequiel o el Señor quería hacer a través de Ezequiel en ese tiempo. Estaban viviendo épocas de esclavitud, de cautiverio, y la gente empezó como que a molestarse, ¿sí? Toda la gente de Jerusalén empezó a molestarse, y de algunas otras naciones, porque ya estaban viviendo en cautiverio mucho tiempo. Entonces ellos lo que aspiraban era más bien que venga paz. Ellos aspiraban que venga paz. Y oh sorpresa, más bien se levanta Ezequiel, el Señor lo levanta Ezequiel para llevar palabra profética de destrucción, de juicio. Entonces el pueblo ya venía acostumbrado también a escuchar promesas, promesas y promesas. Como muchos de nosotros, muchas de las veces nosotros nos gusta escuchar las promesas de Dios. Le tenemos un poco de miedo a las advertencias de Dios, sí. Pero cuando ya pasa un cierto tiempo, como que empezamos a echar de menos esto. Es como que ya, como que la palabra de Dios ya no surtiera efecto. Es como que el Señor ya estuviera pasando por alto lo que Él determinó hacer, o la promesa que Él nos dio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, yo creo que ya el Señor creo que ya se olvidó del castigo, de la reprensión que tenía que hacernos. Yo creo que ya el Señor más bien, Él es todopoderoso y misericordioso, es el Señor. Y Él sabe que yo soy polvo, y sabe que soy un hombre sujeto a pasiones. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que el Señor ya pasó por alto todo castigo y toda reprensión. Eso por el lado del castigo.
¿sí? Eso por el lado del castigo. Y empezamos a ser nosotros confiados. Empezamos a confiarnos, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nosotros nos dan una palabra, hasta el otro día estamos con miedo, hermanos. ¿Sí? Y oramos a cada momento, oramos para que el Señor nos tenga guardado las 24 horas del día. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya este hábito va menguando. Va menguando. Y bueno, empezamos a vivir una vida confiada. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que les digo de la advertencia. Las promesas es algo similar. Las promesas, cuando usted las recibe, usted vive un gozo, vive un amor al Señor, vive una gratitud, vive muchas cosas por causa de esperar en esa promesa. Pero cuando la promesa se va tardando, o a medida que van prolongándose, como dice aquí el libro de Ezequiel, los días, como que nosotros también ya empezamos a decir, bueno, yo creo que esta hermanita o este hermanito realmente, o el pastor o la pastora realmente, no los quiero juzgar, pero sí creo que se equivocó. No los quiero juzgar, pero sí creo que tal vez fue para otra persona. Y esos son los argumentos o las excusas que nosotros empezamos a tener en ese momento. Porque realmente no nos gusta. Realmente si hay algo que es un problema en el ser humano, es la impaciencia. La impaciencia en nosotros es algo que nos hace cambiar de color como el camaleón. Así que eso empezó a pasar en esos tiempos en el libro, en los días de Ezequiel. La gente estaba viviendo un cautiverio, sí, pero más bien de tomar una acción de arrepentimiento, lo que empezaron a hacer es lo que el Señor dice. Por eso la palabra del Señor dice que Él conoce las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Él ya sabía, por eso le dice, dile, porque el pueblo te va a decir esto. O tal vez el pueblo no te diga esto, pero va a pensar esto, va a decir, tantos días que se han prolongado hasta la fecha que viene, ya mejor ya la visión se perdió. Ya, el juicio ya quedó totalmente eliminado. Por eso es que hay gente, mi hermano, que cuando ha cometido faltas delante de Dios, ¿sí? En el principio, cuando el Señor le advierte, anda haciendo todas las cosas bien. Hace las cosas bien, mi hermano. De hecho, trata de agradarle a quien causó la ofensa y principalmente a Dios. Trata de agradarle. Pero a medida que va pasando y se da cuenta que no llega el castigo como lo decía, entonces esta persona es como que vuelve a su hábito. Es como el niño, ¿sí? El niño cuando hace algo malo y no se le corrige, ¿qué pasa? Cuando tú le amenazas y le dices, de hoy no pasa, en la tarde me las cobro. Oiga, el niño está así está hasta que llega la tarde. Y también trata de alguna manera de agradar. Y trata de comportarse con tal de que el castigo no se dé. Pero cuando el castigo no se da, viene otra siguiente ocasión, y también se porta de la misma manera malcriado. Entonces, ¿qué pasa? Ay, mi papá, cuentos y más cuentos. Eso, ya solo eso les falta decir a los hijos. Perro que ladra no muerde. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con esta persona o con el niño? Se vive confiado, ¿no? Hace lo que quiere. Y realmente así sigue hasta mucho tiempo. Eso pasaba también con el pueblo, mis hermanos. Eso también. Por eso yo tenía toda la facultad de decir,
prolongaciones de días. Ya mismo se pierde la visión más bien. Pero el Señor les estaba advirtiendo. El Señor les estaba advirtiendo que va a venir juicio. Pero tanto fue que el hombre le colmó al Señor, que él dijo: ¿sabes qué, Ezequiel? Levántate y anda a darles esta palabra. Y ahora sí, no se tardará más ninguna de las visiones que yo te dé. Ya no voy a tardar más. El juicio que yo traigo sobre ustedes. Miren lo que pasa. Yo quiero que vayamos un ratito a 2 de Pedro 3, del 1 al 7. Muchas veces echamos de menos las advertencias o promesas de Dios por causa de creer que Dios ha pasado por alto su palabra, reprensión e incluso promesas. Cuando Dios retarda la promesa, o mejor dicho, Él no es que la retarda, Él tiene sus tiempos explícitos, Él tiene sus tiempos determinados. Nosotros somos los que creemos que la adelanta o la atrasa. Por la impaciencia nuestra, llegamos a pensar que Dios retrasa la promesa. Y cuando no se dan las cosas, entonces nosotros venimos y con el primero que nos pegamos es con Dios. Con Él es el con el que primero estamos molestos, estamos enojados. Miren lo que dice en 2 de Pedro 3, del 1 al 7. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que va a darse el rapto ya? ¿Dónde está que el Señor me va a castigar? ¿Dónde está esa promesa que el Señor en algún momento me dio? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está la contestación de aquellas personas, de aquellos cristianos, de aquellos hermanos, o de aquella gente burladora e impía, que dice: a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la fecha o los días del advenimiento? ¿Dónde está lo que el Señor me prometió? ¿Dónde está que el Señor me iba a castigar esta vez? ¿Ves? Por eso el pueblo está así, por eso el pueblo está con miedo, por eso el pueblo está amedrentado. Porque solo pasan, solo asustando a la gente. ¿Cuánta gente sale de aquí, mi hermano, diciendo eso? ¿Cuánta gente sale de aquí? Si Dios es amor, ¿dónde está? Y esos dichos, hermano, hasta nosotros mismos por poco y nos convencen, mis hermanos. Pero ahí está el Señor. Yo les quise poner esta palabra porque esta es una de las, valga la redundancia, palabras que nosotros utilizamos comúnmente. Pero el Señor le dijo claramente, Ezequiel le dijo: ya no va a tardar ninguna de las palabras. Por eso, mi hermano, escuche lo que le voy a decir. Y el Señor sí me dijo esto:
Si el Señor trajo una promesa para usted, esa promesa no va a tardar. Escúcheme lo que le digo. No va a tardar esa promesa para su vida. Cualquiera que sea la promesa que Dios le trae a usted. Pero también le digo esto, mi hermano. Si el Señor ha dicho que trae castigo a su vida, que trae reprensión a su vida, ya no va a tardar. Eso dijo el Señor. Y me da mucho temor decir esta palabra, mi hermano. Pero eso es lo que dijo. Volviendo al libro de Ezequiel. Miren qué tremendo. Este rey Sedequías, un hombre que aparentemente él pensaba que Dios estaba de su lado. Un rey que por causa de él, mucha gente también se perdió. Un rey que no quiso atender al consejo de Dios, que se apoyó en su propia prudencia, como dice Proverbios 3. Este rey trajo mortandad, trajo juicio a su tierra, a su pueblo, a su nación, y para su vida también y sus hijos. Eso pasa, mi hermano, con las personas que no quieren entender que cuando Dios habla que trae un juicio para nuestra vida, que cuando Dios habla que trae una promesa para nuestra vida, Dios lo cumple, mi hermano. Dios es un Dios veraz. Por eso les puse Hebreos 4:12, que Dios es un Dios veraz, porque si Dios ha determinado, Dios lo va a cumplir, mi hermano. Y si hay alguna incredulidad que están haciendo en su corazón, sáquela. Si hay una duda, sáquela. Porque si has hecho bien delante de Dios, va a venir la recompensa a tu vida, aunque los días sean malos. Si no ha habido queja delante de Dios, si no has tenido ganas de blasfemar ante Dios, aunque en la intención ya está el pecado, mi hermano. Si has hecho bien las cosas, mi hermano, Dios te va a compensar. Pero si también has hecho mal, va a venir castigo, mi hermano. Castigo va a venir. Y yo no con esto quiero provocarte a ira. Yo no quiero provocarte a enojo, a molestia. Porque eso no hace Dios. Dios no te habla de esta manera para traer a tu vida molestia, traer miedo, no. Dios habla porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos en nuestro corazón que es verdad, hemos sido malvados, hemos sido perversos, y que el Señor quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere prolongar nuestros días, porque Él quiere ver días buenos en nuestra vida y en nuestro hogar, mi hermano. Eso es lo que quiere ver Dios. No debemos olvidar, hermanos, que el Señor es veraz y que lo que Él determina se cumple. Quiero que me ayuden en la cita bíblica, Jeremías 39. Jeremías 39. 29. Del 1 al 10. Mire lo que dice mi hermano. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes reyes de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Ramán, y bueno, y un sinnúmero de príncipes que acompañaron al rey Nabucodonosor. Todos ellos entraron como que si estaban en la casa de ellos, mi hermano, para sitiar esta ciudad, para llevar cautivo desde el más niño
hasta el más adulto. Pero miren lo que dice el 4. Me perdí. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde está Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le sentenció, vea, y degolló delante del rey de Babilonia a sus hijos. Tremendo. A los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey de Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Pregunto yo, ¿era justo o no era justo este castigo para este pueblo? ¿Qué opina usted? Era justo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad era tal de este pueblo que se enriquecían, sí, a base de los bienes ajenos. Por eso ahora podemos ver que Nabucodonosor no era del todo malo. Nabucodonosor no era del todo perverso. Por eso el Señor más adelante le da una oportunidad de que él se arrepienta, porque este hombre pensaba en los pobres, y este hombre tenía temor de Dios. Sabía que Jeremías era un profeta de Dios. Este hombre le honró. Esto sucede, mi hermano, con todo aquel que honra a Dios y honra a la gente de Dios, al profeta, al líder, a los hermanos, a la iglesia. Eso hace el Señor. Él no dejó que les pongan un solo dedo encima de ellos, mis hermanos. A pesar de todo esto que podemos provocar en el Señor, que podemos provocar al Señor, Él está presto para retraer su pie de lo que Él ha establecido hacer. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, mi hermano. Una persona ayúdeme en Segunda de Crónicas 7:14. Otra persona ayúdeme en Jonás 3, del 3 al 10. Y otra persona ayúdeme en Isaías 38, del 3 al 8. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo me quedé admirado porque igual en la oración hicieron este tipo de clamor. Sí, porque es verdad. Por eso yo les decía, o sea, tal vez el mensaje es fuerte, pero usted tiene que entender que Dios no es que le está diciendo, yo te traigo castigo y te traigo castigo, y así no me vengas y me pidas perdón. No, el Señor quiere que nosotros nos humillemos, mi hermano. El Señor quiere, vea, muchos de nosotros no hemos tenido buenos pensamientos, muchos de nosotros no hemos tenido buenos sentimientos, mi hermano. Tal vez algunos tienen sentimientos de derrota. Tal vez algunos tienen pensamientos de derrota, pensamientos tal vez de frustración, pensamientos tal vez de, qué sé yo, mi hermano, de maldad, de perversidad. Pero el Señor te está diciendo en esta noche, mi hermano, que ya no va a pasar tiempo. Ya no va a ser como segunda de Pedro 3. ¿Por qué el Señor retrasaba su promesa o retardaba su promesa según el libro de Pedro? Porque Él es bueno. Pero lastimosamente hasta de eso se ha valido la gente. Hasta de eso nos hemos valido nosotros. Claro, como el Señor extiende su misericordia, ahora sí hagamos lo que nos da la gana.
Como el Señor extiende su misericordia, Él es amor, Él es el amor eterno. Ahora sí, vivamos la vida desordenada que siempre quise vivir. Algunos tenemos tan arraigado todavía el pecado en el corazón, mi hermano, que tal vez están aquí en la iglesia solo por cumplir, mi hermano. Algunos tenemos la capacidad de poder pensar siquiera que al lugar donde podemos ir no se lo deseo ni al peor enemigo, mi hermano. De eso el Señor quiere librarnos. El Señor quiere retraer su pie de lo que Él ha establecido hacer, de lo que ha determinado hacer. Y no venga a decir, mi hermano, no venga a decir, Él sabrá lo que hace. No. Raquel, a lo que estaba compartiendo la palabra, dijo, hay mucho orgullo y mucha soberbia. Son los pecados que más abomina el Señor. Son los pecados que más detesta el Señor. Pero Él sí quiere, mi hermano, que tengamos una actitud de, como dice en Segunda de Crónicas. Ayúdenme por favor con Jonás 3. Del 3 al 10. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Qué tremenda palabra, mi hermano. Ni el propio Jonás creyó eso, mi hermano. Con todo y profeta, ni él mismo creyó. Por eso es que a él también le molestó. A veces también tomamos una actitud nosotros de querer juzgar las intenciones de Dios, porque de pronto tal vez al hermanito lo bendice, al hermanito lo defiende. ¿Quiénes somos nosotros, mi hermano? ¿Quiénes somos nosotros? De todo eso el Señor quiere que nos arrepintamos, mi hermano. Del juicio, de las acusaciones falsas, de la soberbia, del orgullo. Isaías 38, 3, 8. 38 del 3 al 8. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad
de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar qué pasará mañana con nosotros? ¿Qué pasará mañana con usted? O tal vez vivimos confiados. No, pues pastor, es que la palabra de Dios dice: y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dice la Biblia que este hombre, Ezequías, él se preocupó cuando el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ordena tu casa, porque de cierto vas a morir. Y este hombre fue y dice la Biblia que oró, y no solo oró, sino que se quebrantó. Se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, acuérdate, Señor. De pronto tal vez hoy día yo hice, tal vez tuve una mala acción, Señor. Yo hice algo que te molestó. Tal vez hoy día te fallé, Señor. Tal vez en esta semana yo te fallé, Señor. Pero acuérdate de los días, Señor, cuando yo te buscaba con pasión. Acuérdate de mis ofrendas, Señor. Acuérdate de todas las cosas, del bien que yo le hacía al pueblo, Señor. Para que Dios le haya prolongado años de vida. Entonces el Señor tiene que haberse puesto a pensar, a ver, o pesado en balanza. Pesado en balanza, a ver, ¿qué pesó más? ¿El pecado que cometiste recién? ¿O todas las obras que has venido haciendo benéficas? Y la manera como me has buscado. ¿Qué pesó más? Pero podemos decir que fue tal vez la pesa en balanza. Pero de una cosa sí estoy seguro, mi hermano, que la oración que él hizo le conmovió a Dios. La oración que él hizo le conmovió a Dios, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere en esta noche que nosotros hagamos. Que la oración que nosotros levantemos conmueva a Dios, y que Él tenga la capacidad incluso de mover. A mí me diera miedo ver que mi propia sombra se mueva, pero que la oración que nosotros levantamos pueda mover el corazón de Dios, y Dios decida prolongarnos años más de vida, días más de vida. Ese es el llamado, mi hermano, de esta noche. Que podamos nosotros mover el corazón de Dios. Reconocer principalmente que sí es verdad que nosotros hemos estado viviendo con cosas en el corazón que al Señor no le agrada, mi hermano. Tal vez dolor, tal vez incredulidad. A veces el dolor te lleva a la incredulidad porque dices: Dios, no nos has hecho nada. Oiga, mi hermano, si así Dios no le diera lo que usted le ha pedido, quédese con que simplemente le dio su salvación y que usted no va a arder en el infierno por toda la eternidad, gracias a Jesucristo. Eso que en su vida, eso llegue a darle valor y fuerza, mi hermano, y agradecimiento. Pero como te dije, en esta noche el Señor sí me mandó a decirte que el Señor trae reprensión, mi hermano. Ya no tarda, trae reprensión, y también trae cumplimiento de promesa a todo aquel que el Señor se la hizo. Así que, mi hermano, el Señor ya no va a dejar tardar mucho tiempo, ya no va a dejar tardar tiempo. Porque a veces el Señor tiene que provocar que nosotros creamos, aunque sea por vista, ya que el creer por fe para nosotros es duro. El Señor quiere hacer por vista.
Póngase de pie, mi hermano.